enderece el corazón de cada hermano, cada hermana, Padre. Danos la fuerza necesaria. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Damos un aplauso, hermanos, al Señor en esta noche. Dios les bendiga a todos. Decimos amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Y queremos hacerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Y antes, hermanos, de leer la escritura, vamos a orar a Dios que nos ayude, nos bendiga. El poder de su Santo Espíritu, hermanos, sea siempre sobre nosotros y su palabra sea glorificada en grande manera. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por este momento maravilloso que tú nos regalas. El poder estar aquí reunidos con tu pueblo para adorarte, exaltarte y glorificarte. Poner, Señor amado, en tus manos nuestra vida, nuestros corazones. Padre, poner en tus manos las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Que seas tú, Señor amado, obrando en cada una de ellas, fortaleciendo, sanando, Señor, los cuerpos enfermos, extendiendo tu mano de poder, Señor amado, sobre cada vida y cada corazón, y que la gracia tuya, Padre, sea sobre cada uno de nosotros. Padre de la gloria, gracias por lo que tú haces en medio nuestro. Ahora, Señor, a través de tu palabra, háblanos, instrúyanos y enséñanos. Al que no te conoce, sálvalo, Señor. Y aquellos que se han apartado, levántalos como solo tú lo puedes hacer. Todo, Rey, lo ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, Padre. Capítulo 3, hermanos, del Evangelio según San Juan. Vamos, hermanos, a leer el versículo número 4 y 5 que dicen así. Nicodemo le dijo, dice la palabra: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Esta porción es, hermano, de la Escritura. Como decíamos la semana pasada, hermanos y hermanas, hablando acerca del tema de la regeneración, decíamos, hermanos, que la palabra regeneración o regenerar significa, hermanos amados, volver a poner algo en buen estado. Algo, hermanos amados, que había estado descompuesto, ahora ha sido puesto en un buen estado. Y este, hermanos, es obviamente el caso particular que se da con nosotros los creyentes. O, hermanos, es el caso particular que se da con la vida de los seres humanos. Por esa razón, hermanos, si ustedes recordarán lo que Pablo dice a la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1. Él dice claramente, hermanos amados, que Él dice nos dio a nosotros vida cuando todos nosotros, dice la palabra, estábamos en el pasado muertos, dice, en nuestros delitos y nuestros pecados, dice la palabra. Ahora, hermanos, luego hablamos acerca de que, hermanos amados, la regeneración es importante en nuestras vidas por varias razones. La primera, hermanos amados, es porque indiscutiblemente estábamos muertos de acuerdo a la palabra. Número 2, hermanos amados, es porque nosotros, hermanos, por más que fuésemos muy inteligentes, o por más, hermanos, que el ser humano sea capacitado, hermanos, en lo que es el intelecto, hermanos, se le hace muy imposible poder lograr entender las cosas espirituales. Por lo que, hermanos, dice la misma palabra, ellas se han de discernir, dice, con una mente espiritual. Y el tercer elemento, hermanos amados, que tratamos fue de que, hermanos amados, el hombre no puede entrar en el reino de Dios al menos que el hombre sea regenerado por el Señor. Ahora,
¿qué es, hermanos, entonces lo que pasa en ese momento cuando ya nosotros, hermanos, venimos a ser regenerados? Es, hermanos, importante entender qué es lo que hace Dios. Porque, hermanos, lo que Dios hace es, hermanos, crear en nosotros una nueva naturaleza espiritual para que, hermanos amados, nosotros ahora podamos entender y hacer todas aquellas cosas, hermanos, que Él anhela que nosotros hagamos. Ahora, pero la pregunta, hermanos, que muchas veces uno se pone a pensar es, ¿cómo es que Dios es capaz de poder hacer todo eso? Quizás, hermanos amados, el podernos a explicar, hermanos, cómo es que Dios lo hace, ya nosotros, hermanos, sabemos claramente que, hermanos amados, la misma palabra de Dios dice que para Dios, dice, no hay nada imposible. Con ese concepto y con esa verdad, más bien dicho, ya nosotros, hermanos, podemos tener, hermanos, un panorama muy amplio. Hermanos amados, ¿por qué? Porque si yo y ustedes entendemos, hermanos amados, con toda claridad que no hay nada imposible para Dios, eso, hermanos, es algo real, por la sencilla razón, hermanos amados, que si alguien lo quiere debatir o alguien, hermanos amados, lo quiere refutar, creo que nosotros mismos somos, hermanos amados, el ejemplo que verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Porque ¿quién mejor nos pudo cambiar a nosotros sino solamente Dios? Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Y ese, hermanos amados, podría ser uno de los argumentos. Ahora, cuando usted y yo leemos lo que dice la palabra de Dios en estos dos versículos, hermanos, nos encontramos ante ese diálogo o esa conversación que, hermanos amados, se presentó entre Jesús y Nicodemo. Hermanos, Jesús lo busca de noche, ustedes saben la historia, hermanos, y Nicodemo le dice claramente que, hermanos amados, todo lo que él estaba haciendo, nadie lo puede hacer al menos que Dios no esté con él. Hermano, Jesús es donde le dice, es importante, necesario que nazcas de nuevo si realmente quieres entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo, hermanos, le hace las preguntas. Y las dos preguntas, hermanos, están en ese versículo 4, donde dice claramente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Primer pregunta. Segunda pregunta, dice, ¿acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son, hermanos, dos preguntas que van de la mano, porque, hermanos, básicamente él no entendía, hermanos amados, no le daba la capacidad de su inteligencia para, hermanos amados, comprender lo que en ese momento Jesús estaba hablando. Y es obvio que ahora todos nosotros, si lo entendemos, hermanos, porque yo le garantizo a usted, y yo no sé si a usted le pasó, pero yo pienso, hermanos, que nosotros, si hubiéramos estado en los zapatos de Nicodemo, hermanos, y hubiéramos sido hombres, hermanos amados, de ese calibre, es obvio, hermanos, que al ver a Jesús, hermanos, un personaje humilde, sencillo, hijo, hermano, de un carpintero, diciendo estas cosas, hermanos, nosotros habíamos dicho las mismas preguntas. ¿Acaso podemos volver a entrar en el vientre de nuestra madre y nacer? Pero ahora es obvio que Jesús, hermanos, le estaba hablando de algo mucho más importante, y era, hermanos amados, nacer de nuevo para la gloria del Señor. Y es aquí donde yo quiero que nosotros veamos, porque el versículo número 5 dice, de cierto te digo, fíjese, que el que no naciere de agua y del Espíritu, esas son las dos palabras importantes, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, hermanos amados, lo que Jesús hace o lo que el Padre hace es que, hermanos amados, utiliza los elementos importantes. Como, hermanos amados, es su palabra, y, hermanos amados, es obviamente la gloriosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos amados, nosotros podemos ver aquí que la Biblia dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, y por eso le decía a usted la semana pasada, nosotros, hermanos amados, tenemos que entender que hay, hermanos, palabras o hay frases o hay oraciones que nosotros no las podemos tomar de una manera literal. Como por ejemplo,
Hago un pequeño paréntesis. La semana pasada yo les decía a ustedes, vayan y lean lo que dice Apocalipsis 2. Es cierto, hermanos, yo no les di el versículo donde, hermanos, ahí el Señor o el ángel le dice, hermanos, a la iglesia representativa en ese momento, que, hermanos amados, sobre ella habrían de venir 10 días de tribulación. ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Cuántos indagaron? Levanten la mano. 1, 2. De las hermanas, así honestamente, ninguna pues. Pero fíjense, hermanos, ¿por qué? Y el domingo yo les voy a contar algo que un hermano me mandó y si yo lo conté a mi esposa. Pero ¿por qué no indagamos? Porque, hermanos, para nosotros estamos, hermanos, en tiempos tan modernos que, hermanos amados, hoy básicamente todo se nos sirve a nosotros en bandeja de plata. Hermanos amados, cuando usted lee esa porción de Apocalipsis donde dice vendrán 10 días de tribulación, uno dice 10 días, entonces dice son 10 días, hermano. Y hay gente, hermanos, que están cuadradas, no usted me entiende esa frase. Hermanos, cuando uno dice gente cuadrada, es, hermanos, la gente que se mete, hermanos amados, en un cuadro y ya no sale de ahí. Dice, es que así es, es que así es, es que así es, es que así es, es que así es. Y es que así es, hermanos amados, y no es así. Hermanos amados, cuando viene alguien y le dice, es que no es así, es que así es, usted no la va a sacar de ese cuadro. Y ese es nuestro problema. Hermanos, por ejemplo, en este caso, yo sé que ustedes lo saben, pero ¿a qué se refiere cuando dice hay que nacer del agua y del espíritu? O sea, cuando usted dice agua, automáticamente dice la gente, bautismo en agua. ¿Sí o no? Sí, pero no quiere decir eso. ¿A qué se refiere el agua en este caso particular? ¿A qué se refiere el agua aquí? ¿A qué se refiere el agua? A la palabra. ¿Por qué a la palabra? Porque acuérdese que no hay nada tan transparente como la palabra y la relaciona con el agua, porque el agua es transparente. Hermano, el que no nace del espíritu y de la palabra no puede entrar en el reino de Dios. Pero cuando uno escuadra y dice, no, usted está mal, hermano. Está bien, pues. Hermano, nosotros lamentablemente somos de ese tipo de personas. Ahora, los que hicieron la tarea, vaya, los dos que la hicieron, hermanos, ¿a qué se refiere el 10 días de tribulación en el Apocalipsis 2:10? No sé si ya lo saben. Exacto. Pero sobre todo esas épocas se refiere, hermanos, a 10 gobernadores del Imperio Romano que, hermanos amados, casi fulminan totalmente la iglesia del Señor, porque desde que nace hasta aproximadamente el año 300 y fracciones, fue, hermanos, los peores momentos que la iglesia del Señor sufrió por causa del evangelio. Pero no nos interesa indagar eso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, yo lo que creo es lo que dice la Biblia, y yo también. Pero hay hombres, hermanos amados, que nosotros no los podemos anular, que, hermanos, vieron, estuvieron ahí, hermanos, y así como la palabra fue escrita, también, hermanos amados, se tomaron el tiempo y todo para poder dejarnos un legado para ser mejores para la gloria del Señor. Hago otro paréntesis. ¿Quiénes de los que están aquí tienen hijos? Levanten la mano. Bajen las manos. Cuando ustedes quieren que sus hijos sean mejores que ustedes, levanten la mano. Que estudien, ¿sí o no? Hermanos amados, Jesús, y ya cerrando esos paréntesis, hermanos, Él le dice, si no naces de la palabra, que es transparente, que es cristalina como el agua, y del Espíritu, porque, hermanos, acuérdese que, hermanos amados, el que se encargue, hermanos amados, de enviar la buena palabra es el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué hace el Espíritu? Hermanos, el Espíritu es, hermanos, el que realmente observa los campos del corazón de uno.
Como hablamos con un hermano, hermanos ahí supervisor atrás, hermanos, claro, nosotros quisiéramos, hermanos amados, que la gente, hermanos, al nomás escuchar, hermanos, la palabra de Dios, viniesen y se convirtiesen a Cristo, y algo otros hermanos se reconciliasen, pero ese no es trabajo nuestro, es trabajo del Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor. Hermanos amados, primeramente el que hace la obra en el que ha sido regenerado es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Y es por eso que es muy importante que nosotros, hermanos amados, lo voy a decir desde este punto de vista, nos preocupemos más por lo que dice la palabra del Señor. Me voy a adelantar el domingo porque no me lo aguanto bien decírselos. Un hermano en estos días, y yo se lo enseñé a mi esposa, me mandó, hermanos amados, cierto texto por Facebook. Yo no tengo. Él lo que hizo, hermano, fue copiarlo y mandármelo a mi celular, hablando de la palabra, fíjese. Y el domingo, si usted viene, se lo voy a volver a recordar. Y mis hermanos, me llamó la atención porque el encabezado, y tal vez los que tengan Facebook ya lo han leído en alguna ocasión, hermanos, se titula "El pastor que se robó la cuchara". Así decía. Y yo dije, wow, dije, y a mí me lo mandó, dije así. Cuando leí el título, "El pastor que se robó la cuchara", dije. Hermanos amados, me llamó la curiosidad y lo comencé a leer. Y lo comienzo a leer, y la historia es muy corta, se la voy, hermanos, a hacer corta a ustedes. Pero fíjense, hermano, que resulta de que cierta pareja de la iglesia invita al pastor a comer. Y después, hermanos amados, que todo ha acabado. De hecho, hermanos amados, se va el pastor. Cuando, hermanos, el pastor se va, la esposa o la anfitriona se da cuenta que la cuchara que estaba a la par donde estaba comiendo el pastor había desaparecido. Y, hermanos, eso crea enojo entre ella y su esposo, hermanos, a tal grado que le reclama y le dice: "Qué bárbaro ese pastor", dice, "se robó la cuchara nuestra", dice así. Hermanos, ella pasó enojada, dice, lo que él me mandó, por varios ratos. A tal grado, hermanos amados, que pasó y trasladó un año y pasó enojada porque el pastor se había robado la cuchara. De pie Diego, bueno, lo voy a volver a invitar a comer y lo voy a invitar a comer. Hermanos, y cuando llega el pastor otra vez a comer, ella con la ansiedad de querer preguntar: "¿Por qué se robó mi cuchara?". Hermanos, aprovechó el momento y no aguantó más y le dijo: "Pastor, una sola cosa quiero saber, ¿por qué se robó mi cuchara?", le dijo. Y él le dijo: "No me la robé", le dijo. "Sencillamente te la dejé en medio de tu Biblia", le dijo. "Ahí te la dejé", le dijo. Dos hicieron la tarea. Quiero pensar que le hicieron más. Pero no somos personas que nos gusta indagar. Estamos, hermanos amados, más compenetrados en otras cosas que no tendríamos que estar. Hermanos, volviendo al punto, ¿por qué? Porque nosotros así somos. Estamos, hermanos amados, en una etapa de la vida en donde, hermanos amados, todo básicamente es hecho al estilo microondas. Todo es recalentado. Todo, hermanos amados. ¿Y qué vas a tomar? Voy a calentar ahí unos poquitos de frío que tengo al microondas. Un minuto. Y ya. Todo así. Hermanos, Jesús, cuando hace la obra en una persona, la hace, hermanos amados, a través del Espíritu Santo y a través, hermanos amados, de su palabra. Y por eso ustedes tienen que entender, como su servidor, cuán, hermanos amados, importante es la palabra del Señor. Por eso es que en Hebreos 4 hay una porción que dice que, hermanos amados, ella es viva y es eficaz, dice así. Y es, hermanos amados, más cortante, dice, que toda espada de dos filos, a tal grado, dice, hermano, la escritura, que penetra, hermanos amados, hasta partir los tuétanos, las coyunturas. Y dice, hermanos, más allá todavía, dice, a tal grado que discierne
las intenciones del corazón, dice la palabra. Ese es el poder que tiene. Pero nosotros, hermanos, estamos más enfatizados, hermanos amados, en que la palabra le hable a alguien más antes que me hable a mí. Y por esa razón, hermanos, es de que cuando uno es regenerado, hermanos, hay una obra gloriosa que solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios y la palabra del Señor. Por eso es que se llama regenerado, porque hemos sido cambiados, transformados. Ahora, cuando eso pasa, hermanos, ese milagro se ha dado. La pregunta es, hermanos, ¿qué sucede entonces con nosotros? Tanto, hermanos amados, como aquellos que nos hemos acercado por primera vez, o aquellos, hermanos amados, que en algún momento ha habido reconcilio. ¿Qué pasa con esa persona? Y es donde quiero que vayamos. Porque dice, hermanos, la segunda carta del apóstol Pedro lo siguiente. Capítulo número 1 de segunda de Pedro. Cuando usted lo tenga, dice amén. Lo tenemos, hermanos. Segunda carta del apóstol Pedro. Y dice, hermanos amados, así el versículo número 3 de la manera siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El 5. Vosotros también, o sea, ya los creyentes, poniendo toda diligencia por esto mismo, hay que añadir a vuestra fe la virtud. A la virtud hay que añadirle el conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice la Biblia, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. ¿Lo leyeron, hermanos? Mire pues, una de las cosas, hermanos, en la cual sobrecae nuestra responsabilidad en lo individual es, hermanos amados, el que cada uno de nosotros podamos, hermanos amados, elevarnos a la búsqueda de todo aquello que tiene que ver con el Señor. Es nuestra responsabilidad. Ahora, cuando uno, hermanos, aprende a hacer eso, o uno lo hace, hermanos, es obvio de que aquí el apóstol Pedro menciona, hermanos amados, aspectos importantes que vienen, hermanos amados, a complementar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. O sea, él habla, hermanos amados, de virtud. Habla, hermanos amados, de fe. Habla, hermanos amados, de todos aquellos elementos que solamente los puede buscar una persona que ha conocido la gracia del Señor. Volviendo a lo que hacíamos el domingo, a tal grado que nos llenamos de amor. ¿O no es así? Y eso es lo que más cuesta. Por esa razón, hermanos, es de que uno hermano se pregunta, o como decía, hermanos, hoy el vaso que Dios usó, o sea, ¿por qué muchas veces nos preguntamos, hermanos, que estamos solos? No es que estemos solos, porque en esencia no estamos solos. ¿O estamos solos? No, no estamos solos, hermanos. Acuérdense, hermano, de que Dios es el que llena en su esencia todo.
Todo, hermanos amados, lo llena Dios. Yo se lo dije la semana pasada, hermanos, es como el aire. Al menos que usted, hermanos, se meta en un solo lugar, ahí usted no puede respirar. ¿Y dónde es? ¿A dónde? El agua. Pero, hermanos amados, usted está acá, usted está respirando aire. Y lo compartimos, dicho sea de paso. Usted sale de este lugar, respira aire. Se mete al carro, va respirando aire. Va a su casa, respira aire. Usted va a su trabajo encerrado o con puertas abiertas, o sea, donde sea que vamos, ahí hay aire porque lo necesitamos. Entonces, la esencia de Dios es igual o no es igual, es mucho mejor todavía. Pero, hermanos amados, donde sea, hermanos, que nosotros estemos, siempre ahí estará el Señor. Es que, hermanos amados, acuérdense, hermanos, Él es omnisciente, está en todas partes, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, uno tiene que comenzar a buscar las cosas, hermanos amados, que van a beneficiar la vida espiritual de cada uno de nosotros, no de nadie más. Claro, si usted le puede ayudar a su hermano, a su hermana, a quien sea, hermanos amados, ayúdele. Pero oiga, hermanos, nuestra responsabilidad ahora que estamos en el Señor es buscar de su presencia, de lo alto, de las cosas, hermanos amados, que sabemos que le agradan a Dios. Y por eso es que Pedro enumera ciertos aspectos. Él dice, hermanos, hay que, hermanos amados, comenzar, dice, hermanos, con la conciencia, hermanos, añadiendo, dice, a nuestra fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la benignidad, dice, hermanos, la fe, el afecto fraternal y el amor, dice así. Ahora, definamos cada uno de esos aspectos. Y yo les garantizo, hermanos, de que si ese fuera nuestro examen, que Dios dijese, vaya, el que tenga estos elementos ya estuvo, entró al cielo. ¿Pasaría yo la prueba? ¿La pasaríamos nosotros o ustedes qué creen, hermanos? Que la fallaríamos. Ahora, y si la fallamos, porque somos conscientes, ¿qué nos resta hacer? ¿De qué manera podemos nosotros, hermanos amados, lograr conseguir esos elementos? Porque no es que sean imposibles. Imposibles lo vemos nosotros. Es como, hermanos amados, cuando estamos pasando momentos difíciles, como igual un hermano me mandó un texto, hermanos amados. Es, hermanos, el tiempo cuando mi teléfono ha dado de todo lo que me han mandado los hermanos. Y él, hermanos, me manda, hermanos, a cierto personaje, hermanos, y yo se lo envío a otro hermano, porque, hermanos, lo consideré muy especial. Hermanos, viene un hombre guerrero de la batalla y dice el titulado: Satanás, dice, pensó que le había quitado todo a Job, dice así. ¿Y saben qué dice después? Pero el todo de Job es Dios. Usted no le quitó nada. Claro, le quitó, hermanos amados, aspectos externos, y solo Dios sabe por qué se los quitó, hermanos. Uno muchas veces se pregunta, pero solo Dios sabe. Pero, hermanos, lo que era de Job no se lo quitó porque era Dios. Hermanos, igual nosotros, hermanos, tenemos que ir añadiendo a nuestras vidas la virtud, hermanos, la fe, el afecto fraternal, la paciencia, todos aquellos aspectos, hasta llegar, como dice la palabra, al amor. Porque al fin y al cabo, como dice 1 Corintios 13, de todos ellos el más grande y el que va a permanecer es el amor, dice así. ¿Y por qué va a permanecer? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. Por esa razón. Y por esa razón, hermanos, es de que nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermanos amados, que realmente todo le pertenece a Dios. Todo, hermanos, todo le pertenece a Dios, aún hasta su salvación y la mía. Y, hermanos amados, y al fin y al cabo, a la larga del camino, hermanos, el que va a abrir las puertas para que entren o entremos los que tengamos que entrar, lo va a hacer el Señor.
Yo, hermanos, puedo decir no, el hermano no, la hermana no, fulano no. Pero hermanos amados, eso solamente le compete al Padre que está en los cielos. Solo a Él. Gordo nos puede caer, o mal, pues vaya, como dicen en Centroamérica. Pero ese es nuestro problema. No es el problema de Dios. Porque hermanos amados, al fin y al cabo el que va a hacer todo es nuestro Padre. Hermanos, cuando uno ingresa, es regenerado, hermanos, se eleva o debe de elevarse a buscar las cosas del Señor. 2, cuando usted y yo somos regenerados, somos adoptados como hijos de Dios. Y miren lo que les voy a decir en este caso. Bueno, o les pregunto pues, ¿cuántos somos aquí hijos de Dios? Levanten la mano. E hijas. Que no le dé pena, hombre. Yo, hermano, se ha ido a sesión y dice, ¿cuántos de los que están aquí son salvadoreños? Todos los salvadoreños levantan la mano. ¿Cuántos son mexicanos? Y todos, ¿verdad, hermano? Uno no se avergüenza, hermano, de su nacionalidad. Algunos mexicanos por acá y levantan la mano, salvadoreños, centroamericanos, de todo. Levantamos nuestra mano. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Va. Y fíjese, y posiblemente el que esté a la par suya diga, este me cae mal, pero es problema de él o de ella. ¿Y por qué este es hijo de Dios? Es problema de usted, no es de Dios. No es de Dios. Porque al fin y al cabo, hermanos amados, la elección, quien la hizo fue el Señor. Hago otro pequeño paréntesis, pues vaya. Es como cuando ustedes y yo hemos leído la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos la han leído? ¿Y cuántos la han entendido? Hasta el final. ¿Cuál es lo más curioso de la historia del hijo pródigo? ¿Quién lo dijo? El hermano. ¿Por qué el hermano? Porque cuando llega el hijo pródigo de deshacerlo todo lo que deshizo, el padre lo recibe, le hace fiesta, le pone anillo, hermanos, y celebra con todos. Pero el bravo era el hermano. Era problema del hermano. No era problema del padre. Porque el padre sigue siendo padre. Y el, hermanos amados, no cambiará porque tiene amor de padre. El hermano fue el que se molestó. Ese sería un buen tema de predicarlo con ustedes. Pero el que se enojó fue el hermano. ¿Y por qué se enojó? Le dijo, qué bárbaro, papá. Le dijo, toda mi vida he estado aquí contigo, nunca te he fallado, nunca he hecho nada. Mira, he trabajado de lomo a lomo, padre, todo lo he hecho. Y este mi hermano, que es un gran vago, es un gran acá, es un gran allá, se fue, desperdició el dinero y lo recibes así, le digo. Padres de familia, ¿cuántos no recibirían bien ustedes a sus hijos cuando se van de la casa? Todos. Todos. Claro, cuando están chiquititos dicen, no, yo voy a ser fuerte con ellos. Es lo que usted dice ahorita, en este momento. Pero ya cuando comienzan a crecer, su mentalidad comienza a cambiar. Su forma de padre comienza a ser diferente. Porque en la medida que ellos van creciendo, usted va creciendo también en madurez. Y ya usted ya no los va a ver a ellos más como cuando los metía en la cesta de pan y los cargaba, ¿verdad, amado? Como que uno andaba vendiendo pan con ellos de un lado para otro. Usted ya no va a pensar así, porque usted ahora se va a dar cuenta que tienen problemas, tienen necesidades, tienen inquietudes. Satanás los ataca, que comienzan a desarrollar, a cambiar su cuerpo, a cambiar sus hormonas, a cambiar su pensamiento, cambian todo. Entonces, hermanos amados, usted como padre va a ser inteligente y sabio y saberle dar lo que ellos necesitan mientras está dentro del cuadro de la palabra del Señor. Así es uno, hermano. ¿Por qué cree que dice la ley que el hombre es como la flor del campo? Porque somos cambiables. Y aunque usted no lo quiera decir, reconocer, así somos, hermanos amados. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo y somos regenerados, nuestro deber es buscarlo de Dios. Ese es nuestro deber. Buscarlo de Dios. Buscar virtud, buscar fe, buscar, hermanos amados, todo aquello
como dice Pedro en estas porciones, hasta llegar a tener amor. Y cuando un hermano se llena de todo eso, hermanos amados, venimos y también somos adoptados como hijos de Dios. Yo he oído gente que dice, no, hermano Luis, de que yo a mi hermano, ese me cae bien mal, dicen así, hermano en carne, porque uno dice, no, la familia es una mentira, hermanos amados, mentiras. Creo que con los que más tenemos dificultad son los mismos familiares. Este hermano dice, no, ese me cae mal, dice, así que Dios nunca lo toque, dicen así algunos. Pero Dios lo toca. Y quizás lo hace mejor que usted y lo levanta. Y lo hace buen predicador, lo hace excelente persona y va por todo el mundo a predicar la palabra. Y usted es bravo por eso. Pero esa es culpa de Dios, pues. ¿O es culpa suya? Es culpa suya porque usted se pone así. Si es que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. ¿No es así, hermanos? Fíjese, qué lindo. Y con esto termino. Por eso, si usted me acompaña al Evangelio según San Juan, capítulo número 1, y ahí cerramos, hermanos. Juan, capítulo número 1, versículo número 12, dice así. Muy, hermanos, conocidas estas porciones. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siguiente versículo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino que la voluntad de quién es. ¿De quién, hermanos? ¿Usted es voluntad de quién? ¿De quién es voluntad de usted? Vaya, detengámonos ahí. Que posiblemente estemos o no estemos haciendo las cosas como Dios quiere, esa es otra cosa. Pero cuando venimos a sus caminos y somos adoptados, automáticamente, hermanos amados, no tuvo, hermanos, que intervenir lazos sanguíneos, sino que el que hizo todas las cosas es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso, fíjese, antes de que se termine de dormir, yo no sé si usted, el que está al lado suyo o la que está al lado de usted, es familiar de usted en carne, yo no lo sé. Pero si no lo es, fíjese usted cómo le saluda. Si es varón, hermano. Si es hembra, hermana. Porque solo hay dos sexos, masculino y femenino. Pero fíjese, puede ser que él sea un hermano de México, una hermana de México. El que tiene al lado es un centroamericano o suramericano o del Caribe. Europeos no creo que hayan. Pero hermano, usted automáticamente se identifica con esa persona porque la misma sangre que le lavó a él o a ella es también la que le ha lavado a usted para la gloria del Señor. Y por eso, sin necesidad que usted se lo enseñen, hermana, Dios le bendiga. ¿De dónde le salió a usted, hermana? O a usted, ¿de dónde le salió, hermano o varón, verdad? Porque hemos sido adoptados por el Señor. Porque, hermanos amados, lo nuestro no tuvo intervención de ningún tipo de ADN sanguíneo, pues, sino que, hermanos amados, desde el momento que nosotros abrimos el corazón, o Él lo abre en nosotros, y le permitimos, hermanos, que la palabra de Dios llegue y nos toque, como, hermanos, a la mujer del libro de los Hechos de los Apóstoles, que, hermano, estaba atenta y Dios abrió su corazón y creemos y le recibimos. Ahí estuvo todo. De ahí para adelante, usted, aunque el de adelante le caiga mal a usted o usted le caiga mal, medio mundo le puede caer mal. Pero desde el momento que Dios mete la mano y dice, no es porque le esté viendo, voy a ver, bueno, no, Él ya sabe a quién.
y ¡fao! Lo saca. Ahí estuvo todo. Y por eso es que la gente dice: no, yo a usted no le creo. Dices: es que no tiene por qué creerme. Es como decía hoy cierta persona con la que yo, hermanos, estaba igual platicando. Tiene un concepto que dice de que para él, dice, lo más importante es que cada vez que se vaya a acostar a su cama, dice, yo, dice, lo que hago es me acuesto y comienzo a pensar: ¿a quién le hice daño hoy? Dice así. Dice: no hice daño a nadie. Dice: estoy bien, dice él así. Y le digo yo: usted puede pensar de esa manera, le digo así, pero usted tiene que invertir los papeles, porque usted tiene que pensar primeramente si está bien con el Señor. Y si está bien con el Señor, automáticamente va a estar bien con todos. Pero si no estoy bien con el Señor, por más que tenga una buena pinta, que no la tenemos, no lo voy a estar. Y por esa razón, hermanos, es que cuando venimos y somos regenerados, somos adoptados a tal grado que venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios comenzamos a pensar de una manera muy diferente. Y nos acepta el Señor. La gente dice: usted a mí me cae muy mal. ¿Ustedes para qué? Usted no es hijo de Dios. Está bien. Pero como ya no cuenta la opinión de lo que diga la gente, sino que cuenta lo que Dios dice. Fue lo que le dijo a Pedro. Cuando Pedro vio de que Jesús iba con él, y por ahí, hermanos amados, venía entrando Juan, el amado. Y Pedro, hermanos amados, de bocón, o sea, de boca grande, pues, le dice: Señor, ¿y este? ¿Qué va a pasar con este? Y Pedro y el Señor le dijo: ¿cómo que qué va a pasar con este? Le dijo: ¿y a ti qué? Le dijo: o sea, ¿por qué te entremetes en lo que yo voy a hacer? Le dijo: déjalo, le dijo, porque si yo quiero que quede, va a quedar, le dijo. Y de los 12 que caminaron con Cristo Jesús, el único que vio muerte natural fue él. A los demás los colgaron, los decapitaron, los hicieron añicos. El único, hermanos amados, que vio muerte natural de anciano fue Juan, porque Dios así lo quiso. Y eso es lo que importa, que es lo que realmente Dios quiere. Por eso, hermanos, que cuando uno viene a ser regenerado por el Señor, hermanos, lo primero, hermanos, que uno hace es eso: entender que, hermanos amados, en este asunto en el que estamos nosotros, no nos metimos nosotros, sino que, hermanos amados, quien nos arrancó y nos metió fue Cristo Jesús. ¿Es lindo el Señor, sí o no, hermanos? Ahora, hay cuestiones que necesitamos comenzar a hacer, y eso se lo voy a decir la próxima semana. Cerremos nuestros ojos y solo dígale: Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad maravillosa que tú nos regalas, el estar aquí delante de tu presencia, donde podemos adorarte, exaltarte, glorificarte. Y quizás, hermanos amados y hermanas, lo mejor que podemos hacer es decirle: Señor, gracias. Porque realmente, hermanos, podemos decirle tantas cosas,
Pero el corazón agradecido es aquel que le da gracias, Señor.